Unidos en el amor de Cristo. Únase a los pastores locales que sirven en toda esta región fronteriza, quienes comparten la verdad y la esperanza del amor y la salvación de Dios. Estamos unidos, juntos, con amor, con nuestro amor por Cristo. Hola, les habla su amiga, la pastora Betty Stangelini, directora de la Casa de Oración Jahab en El Paso y en Juárez. Es un placer estar con ustedes, gracias por estar con nosotros y gracias a Canal 38, gracias a nuestro gerente Tim, a la pastora Lori y a todo el increíble equipo de Canal 38. Sintonice siempre este canal que es de gran bendición para la comunidad. Queremos que nos llame, hay una línea de oración, cualquier petición de oración, llámenos al 915-532-8510. 532-8510. Tenemos personas que van a tomar su petición y vamos a estar orando por usted. Bueno, pues esta mañana tenemos un tema muy interesante y atención todas las mamás, papás, los abuelos, todos los que tenemos hijos en casa, los que tenemos nietos. Este tema es el joven Samuel. ¿De cuál Samuel hablamos? ¿De Samuelito, el hijo de mi vecina? No, hablamos del Samuel de la Biblia. Y aquí tenemos, bueno, por cierto, tenemos como casa de oración organizando un retiro, no es retiro, es un internado de 15 días para jóvenes, porque nos importa esta generación, un tiempo separado, un tiempo para Dios, un tiempo donde los jóvenes van a venir a estar a los pies de Cristo. Tal vez en la iglesia estamos tan ocupados, las actividades juveniles, la escuela, el trabajo, y no hay ese tiempo. Aquí son 15 días donde tu joven, nos vamos, no porque yo sea esa jovencita, ¿verdad? Pero yo voy a estar ahí personalmente, van a estar otros líderes para tomar esos jovencitos y darles ese tiempo en la presencia de Dios. Bueno, déjenme presentarles a nuestro amigo Germán Lozano. Germán es un estudiante, futuro licenciado en teología, Germán Lozano, del Seminario Todas las Naciones. Germán. Hola, un gusto. Bien, gracias por tenerme aquí. Sí, qué bueno que estás aquí, Germán. Bueno, Germán tiene un versículo que quiere compartirlo, saque su Biblia, Primera de Samuel 3:10, ¿verdad? 3 del 1 al 10. Del 1 al 10, eso. Okay. Leyendo la versión Reina Valera. No me padejo el Espíritu Santo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y le hablaba de Jehová, escabelaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él le respondió, heme aquí. Y corriendo luego fue a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿por qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel le dijo, habla, porque tu siervo oye. Así es. Estamos viendo a este niño, bueno, era un jovencito. Se estima que Samuel tendría en ese tiempo unos 12 años
Y a esa edad es un jovencito que duerme ahí donde está el arca de la alianza, imagínense. ¿Y a quién le habla Dios? A ese jovencito. Ahí estaba Elí. Elí era el sumo sacerdote, ya le había hablado muchos años. De hecho, los hijos no andaban muy bien, él toleraba el pecado, se hacía como loco, ¿verdad? Y ojalá tú y yo no hagamos eso. Ojalá tú y yo tengamos celo por el Señor, porque sean las cosas bien hechas de acuerdo a su palabra. Pero bueno, Elí se hacía como de la vista gorda. Y ahí está ese niño, ese jovencito. Y pensando en las generaciones, vamos a hablar un poco de generaciones. ¿Por qué? No sé, tú que me estás viendo, ¿qué edad tienes? ¿De qué generación eres? Este joven, por ejemplo, es de la generación Z. ¿Esto qué es eso? Bueno, pues digamos que los sociólogos, psicólogos y todos los que terminen con logos, no locos, logos, han nombrado las generaciones para conocer esas etapas de la humanidad. Por ejemplo, lo voy a leer para que sea más fácil. A ver en qué generación te identificas tú. La generación de los baby boomers es gente que tiene ahorita entre 62 y 80 años. Si tú tienes 65, 69, 72, 79, hasta 80 eres la generación baby boomers. La generación de los milenios son gente que tiene ahorita entre 30 y 45 años. Si tú tienes 30, 32, 40, 45, eres de la generación de los milenios. La generación alfa son los que, la generación Z, X, perdón, me la salté. La X es de 46 a 61. Si tú tienes 50, 55, 60, 61, eres la generación X. Y la generación Z tienen de 14 a 29 años. Así que este joven, ya sabemos, no nos diga la edad, está entre 14 y 29, ¿ok? Es la generación Z. La generación alfa son los niños de 12 a 13 años. Quiere decir que si Samuel hubiera vivido en esta generación, él sería la generación alfa, porque se estima que tenía 12 años. ¿Y por qué estamos hablando de las generaciones? Entre Samuel y Elí, el sumo sacerdote, donde él servía, había más o menos 2, si no es que 3 generaciones en medio. Este hombre era un hombre grande, tal vez estaba cerca de sus 90 años cuando ocurre esto. Dice que la vista ya estaba un poco, ya no veía bien, ya estaba viejo, a lo mejor por eso ya no quería batallar. Pues hay que ruede la rueda, ¿verdad? Y no corregía como era su trabajo hacerlo. Madre, padre, no te desanimes, corrige a tus hijos, corrige a tus hijas, a tus nietos, no los dejes, tan chiquillos. Eso le pasó a Elí. Bueno, este jovencito Samuel de 12, esas generaciones en medio no fueron obstáculo para que Samuel, el joven Samuel, estuviera bajo el liderazgo de Elí. Tan es así que va y le pregunta, cuando él oye la voz de Dios, que vamos a hablar ahorita un poquito, él va a Elí y le dice, mande, en otras palabras, ya estoy parafraseando, y le dice Elí, no, yo no te hablé. Y al rato Dios le habla, y luego dice Elí, el joven Samuel, mande, va con Elí. Entonces él estaba yendo con aquel bajo cuya autoridad él estaba. Si tú tienes una autoridad, tu pastor, tu líder, tú no eres solo, no vas a hacer lo que quieras. Vas a ir a tu líder, a tu pastor, para consultar aquella duda que tienes. En este caso el pequeño Samuel era un niño obediente, era un niño que buscó la mentoría de su tutor, de su mentor, que era el sacerdote, de su jefe, digamos, ¿verdad? Era su autoridad, su pastor, por decir. ¿Y qué le dice Elí a Samuel? Se da cuenta Elí, yo no le estoy hablando, entonces debe ser Dios. Y le dice a Samuel, le da instrucción que haga. Joven que estás escuchando, no eres autónomo. Yo sé que puedes menospreciar a los viejos porque digan, no saben nada, ni les saben mover al celular, no saben nada de redes. Pero acuérdate la sabiduría que Dios ha dado a los ancianos, no nomás de edad, sino de conocimiento y experiencia en Dios. El pequeño Samuel va y le pregunta. Y él le dice, Elí, bueno, si te vuelve a hablar esa voz, dime, Señor, aquí está tu siervo. ¿Y qué hace el joven Samuel? Exactamente, eso es lo que hace. Entonces, Germán, ¿nos quieres comentar un poquito de esto mismo que acabas de leernos? Claro que sí.
De hecho, veo mucho reflejo sobre eso. Y una de las mayores cosas que vemos, que como lo dice, es que aquí Jehová se pone de pie. Me imagino que, así como lo pone él se puso de pie completamente frente a Samuel. Samuel, sintiendo esa presencia, ya se da cuenta de que no, este no es Elí que está hablando, es Jehová. No conozco quién es él, no conozco de quién se trata, pero lo siento, lo puedo percibir. Y cuando sus palabras ahora fin dijeron, habla Jehová, porque yo te escucho, aquí estoy. Ahora entiendo que eres tú. Y fue lo más curioso. Así muchas veces con mi generación funciona. Y yo con lo que he visto, con lo que he presentido, es que mi generación se les habla a través del silencio, a través de lo íntimo, a través de ese momento donde muy pocas veces nosotros nos damos el tiempo de conservarse. Como comentó la pastora, yo soy de la generación Z, mi edad, eso ya se conserva reservado, pero más o menos funciona así. Nosotros buscamos siempre querer buscar sonido, buscar ruido, buscar la atención. Pero Dios nos habla a través de esos momentos de soledad, de esos momentos de silencio, de quietud, hablándonos. Y suena, se distingue, podemos percibirla cuando Él nos está hablando firmemente. Y es cuando más podemos comprender que la voz no es nuestra razón, no es nuestra conciencia, sino es Dios mismo diciendo, aquí estoy frente a ti, respóndeme, distingue mi voz. Y es lo que más puedo distinguir de mi generación actualmente, que es lo que más Dios nos habla a través de la quietud y el silencio. Así es. Si ahorita en medio de lo que estamos hablando, tú tienes una petición de oración, no olvides, márcanos al 915-532-8518, 532-8518, llámanos, queremos orar por tu petición. Pero bueno, regresando a lo que decías, Germán, exactamente, cada generación ha ido paulatinamente, por así decirlo, enfriándose respecto a Dios. La generación Z, que es tu generación, en medio de todo el ruido de los medios, nacieron prácticamente cuando estaban ya pues, los medios, estaba creciendo las redes, todo se empezó a digitalizar y así crecieron nuestros pequeños Samueles. Pero es cierto, ¿cómo está Dios hablándole a esta generación? ¿Cómo está Dios hablándote a ti, Germán, a tu generación, a la generación Z y a la generación después de la Z, ¿verdad? Que es la alfa y la beta. Los de la beta ya son pues, los bebés que están haciendo ahorita. Es increíble, ¿verdad? Un bebecito ahorita, no sé, hasta un año, generación beta. Y los otros chiquillos, la generación alfa, son de las edades de 2 años hasta 13 años. Pero bueno, ahorita el prevalente, por así decir, ¿verdad?, es la generación Z. Y la generación Z, ¿cómo va a escuchar a Dios? ¿Cómo escuchó? Vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo le habló Dios a la generación de Samuel? En el silencio. Tuvo que agarrarlo dormido, ¿no? Porque si no, no sé si iba a estar Samuel así con su... No se crea. Pero en el silencio, cuando Dios está revelándose en sueños también, por cierto. De hecho, déjeme le digo, yo vine a Dios por sueños. Yo era una atea desde niña. Mi padre era un ateo consumado, era un hombre sumamente intelectual, sumamente, ¿qué le puedo decir? ¿Qué no sabía mi padre? Un intelectual, muy inteligente, muy exitoso en lo que él creía y nos enseñó a no creer. Yo era atea. Estamos hablando de hace muchos años. Yo vine a Cristo cuando tenía 22 años, así, pero Dios me habló en sueños. Y siendo yo la atea que era y no creía en Dios, empecé a preguntarme, ¿de qué se trata esto? Porque eran recurrentes. Y sabe, Dios encontró a su Samuela. No tenía 12 años, tenía 22, pero encontró a su Samuel y me habló en sueños. Dios está hablándole a tus hijos, Dios está hablándole a tus nietos, Dios está hablándole a los jóvenes de tu grupo, Dios está hablándole a los jóvenes de tu iglesia. Tenemos que prestar atención, tenemos que concentrar nuestra oración, nuestro enfoque a esos jóvenes. ¿Por qué? Porque Cristo viene, eso ya todos sabemos y estamos de acuerdo, pero Cristo viene. Y ¿sabes qué? Yo creo que yo la voy a hacer, de ver a Cristo venir en las nubes, lo creo de todo mi corazón. Pero si por X razón yo no le hiciera y tú no le hicieras, es decir, que el Señor nos lleva antes, ¿verdad? ¿Sabes quién sí va a ver a Cristo venir en las nubes? Esta generación,
la generación Z y las generaciones después, por seguro. Nuestros niños, nuestros jovencitos, nuestros jóvenes, jóvenes adultos, ellos van a ver a Cristo venir en las nubes. ¿Y tú y yo hicimos algo? Claro, tú oras por tus hijos, por tus nietos, en la iglesia oramos por los jóvenes, pero de veras, estamos en la brecha con toda nuestra pasión por los jóvenes que van a ver venir al Señor en las nubes. ¿Qué nos quiere decir sobre esto? Pues, más como comenté, mi generación es sobre todo más dotada al querer atención, porque por consecuente, muchas veces la generación pasada, antes que la nuestra, los millennials, eran más de obrar, eran más de meternos instrucción, eran más ponernos cómo funcionaba una vida perfecta estructurada por tradiciones, por reglas o incluso por estándares sociales, porque en esos tiempos, antropológicamente hablando, la sociedad vivía de una manera muy reservada, muy conservativa y sobre todo muy atenta y un poquito pues pertinente ante cómo funcionaba la expresión, de cómo las reglas y cómo todo se tenía que plasmar. Tienes que tener esto descrito, esto tienes que tener puesto para poder considerarte algo triunfante. Y cuando llega la nueva generación, los de mi generación, empezamos a instruir estas reglas. Tienes que estar casado con ciertas posturas, tienes que tener ciertos logros, debes haber logrado ya esto, porque yo a la mitad de tu edad ya tuve todo esto y más. Pero esta presión se vuelve algo más, se desarrolla una mentalidad y sobre todo se desarrolla un miedo interno que se transforma en ansiedad, que se transforma en temor, en angustia o incluso en un sentido de persecución, una falta de identidad, donde uno ya no sabe si está cumpliendo o la identidad que se le está poniendo o si en verdad quiere hacer eso porque a él le nace. Así muchas veces nos pasa cuando incluso estamos dentro del camino de Dios. Mi generación muchas veces sigue lo que está porque así fue instruida. Muchas veces se queda aquí dentro porque pensamos, esto es lo que Dios me ha llamado, pero la otra postura junto con los miedos dice, ¿en verdad estoy obedeciendo a Dios? ¿En verdad estoy siguiendo el camino que Dios me está llamando? ¿O simplemente tengo miedo de no conocer algo mejor? No lo sé. La verdad, llega a muchos miedos y es lo que mi enfrentación confronta más. No el que no tengamos las cosas o no tengamos agradecimiento que las cosas nos han dado, o incluso de la familia que se nos ha obtenido por misericordia de Dios, sino porque luchamos por una atención y una aprobación constante. Y eso causa conflictos internos. No puedo decir confusión porque confusión aplica en muchas maneras, sino un conflicto de identidad, donde no sabemos exactamente hacia dónde va nuestro camino, hacia dónde va nuestro rumbo, o qué tan firmes o confiados estamos de que el camino es el correcto. Mi generación requiere mucho trabajo y Dios lo sabe. Por eso nos habla y nos incita a conocer lo que es el silencio. Así es. Llámenos porque queremos orar por usted, por su necesidad, por sus jóvenes, por su familia. Llámenos al 915-532-8518. 532-8518. Agarre el teléfono en lo que está oyendo lo que hablamos y denos su petición de oración. Bueno, todo esto es muy interesante porque las generaciones más jóvenes es como las más difíciles de alcanzar y nuestro trabajo es alcanzar las generaciones. Dinos en pocas palabras, Germán, tú como joven, estás ahorita en el seminario, decidiste consagrar tu vida a Dios y obviamente si estás en el seminario por 4 años para lograr una licenciatura en teología es porque Dios te llamó. ¿Qué es tu testimonio si nos dices en pocas palabras? ¿Cómo es que llegaste a ser ahora y estar en el seminario de todas las naciones? Ay, la verdad, si tuviera que resumir toda la historia en un colapso muy pequeño, tendría que ser de esta manera. Muchos imaginan que un testimonio empieza con una vida maravillosa, una vida bonita, y empezaría como muchos dirían, pues un pastor me recomendó, me dijo, oye, ven, este seminario te va a gustar, te va a desarrollar y sobre todo vas a conocer más a Cristo. Pero la verdad es que en esos tiempos estaba como Samuel, dormido. Tal vez no físicamente, pero sí espiritualmente. Estaba siguiendo más mis ambiciones, siguiendo más mis condiciones, queriendo satisfacer, como dije anteriormente, la necesidad que pensaba que mi familia quería de mí. Estaba quebrantado, roto, perdido, al constante punto de que sufría ansiedad, sufría angustia, no sabía hacia dónde quería llevar mi vida. Me pregunté, Dios, ¿en verdad esto es lo que tú quieres que yo haga? ¿En verdad este es mi llamado? ¿A esto estoy destinado a estar? Hasta que por un día justamente cuando me dio un ataque de ansiedad, fue cuando guardé yo silencio por un momento y Dios me trajo a mi memoria un momento cuando estuve en el seminario y escuché sobre y fue cuando Dios me quiso decir, vuelve a tu camino. Y es cuando yo dije, ¿sabes qué, Dios?
no sé por qué me trajiste a la memoria, pero si tú dices que yo vaya, yo iré. Rindo mi vida, rindo mi voluntad. Tal vez tenga miedo, tal vez tenga incertidumbre, pero sé hacia dónde voy. Y si tú me dices, yo iré. Háblame porque tu siervo oye. Y hasta el día de hoy, cualquier lágrima, todo golpe, toda angustia, toda duda, me han traído aquí. Y no podría estar mucho más contento por todas las pruebas que Dios me ha dado. Y estoy muy agradecido porque Él ha mostrado su provisión sobre mí. Y veo que toda respuesta, toda oración tuvo obra sobre mí y sobre los que vienen delante de mí. Qué hermoso testimonio. Esto nos anima a los padres, a los abuelos, a los pastores, de saber que hay una voz que en el silencio de Dios va a hablarle al corazón de los jóvenes. Aquí tenemos un representante de la generación Z que oyó de Dios, pero lo oyó él en el silencio de la voz de Dios. Así que vamos a enfatizar ahora un poquito en los minutos que nos quedan. Llámenos, estamos orando por ustedes. Hay personas recibiendo sus peticiones de oración. Llámenos al 915-532-8518, 532-8518. Pero mire, el Señor puso en nuestro corazón, somos un ministerio de oración. ¿Qué hacemos? Oramos. ¿Qué hace usted en un ministerio de oración? Pues ora. Eso es lo que hacemos. Oramos por las familias, por el gobierno, por los enfermos. Oramos por esta generación. Oramos por la comunidad LGTB. Oramos por los pastores, por la iglesia perseguida. Oramos, bueno, todo lo que usted piense, lo oramos. Y lo oramos muy enfocadamente. No es nomás así, ay, señores. No, enfocado. Una hora entera por los jóvenes, una hora entera por las familias, una hora entera por el gobierno, una hora entera por el fin del tráfico humano, etcétera, etcétera. Pues esa pasión que Dios puso, especialmente este verano, por esta juventud, por estos Samueles que están allá, que no saben, porque el mismo Samuel, el versículo 7 de la lectura que ahorita nos compartió Germán, dice que él no conocía a Dios. Samuel estaba ahí, pero no conocía a Dios porque no le había sido revelado. Allá afuera hay Samueles que Dios les está hablando y que aún no se les ha revelado, pues lo conocen de oídos. Samuel conocía a Dios, estaba en el templo, pero una revelación personal. Estamos invitando jóvenes desde 18 a 25 años, aunque déjeme decirle, abrimos hasta de 16 años porque hubo mamás que nos llamaron y dice, mi hijo tiene 16 años, él tiene pasión de Dios, él quiere ir. Entonces lo aceptamos, ¿verdad? Y obviamente los padres están invitados, sí se contactan con nosotros de ir ciertos días y estar en algunas de las actividades de los chicos, pero esos Samueles queremos en este internado que vengan. Son 15 días que le van a dar a Dios, 15 días que se van a apartar del ruido. No les digan a ellos, pero les vamos a quitar los celulares, no se los vamos a dar ya en cierto rato en la noche, pero durante el día van a estar completamente concentrados en Dios. Va a haber tiempos de oración, enseñanza bíblica profunda, vamos a tener mucho tiempos de adoración, vamos a tener también sesiones de sanidad para que el Señor sane heridas que tal vez muchos traen de su niñez, de su infancia, o como nos decías, Germán, de tu generación, ¿verdad?, que tengan también, no sé, ansiedad, dudas, ataques de pánico, incertidumbres, no estén seguros de su llamado en esta vida. Queremos nosotros ponernos al servicio de los jóvenes, servirlos, estar 15 días apartados con ellos. No nos vamos a ir al campo, no vamos a estar en la casa de oración, hemos rentado un lugar y en ese lugar vamos a estar líderes, yo voy a estar y vamos a guiar este pequeño rebaño a una intimidad con Cristo, a sentarte a los pies del Maestro y oír de Él. Te animo. Si tienes alguna duda, si quieres preguntar, mándanos un texto al 915-881-4110. 915-881-4110. Mándanos un texto y nosotros te llamamos, te damos toda la información que necesitamos. Germán, bueno, obviamente, ¿verdad? Rentar un lugar, estar con los chicos, se les van a dar alimentos, alojamiento, material, se van a llevar todo el material escrito, a misiones, vamos a tener alcances en la comunidad. ¿Tiene esto un costo, Germán? Sí, el coste de $300 o 5,000 pesos, el aproximado. Y esto incluye todo lo que ya nuestra pastora ha comentado que viene incluido.
Así es. Ahora, si usted tiene problema con el costo, lo que sea, llámenos. Llámenos. Hay muchas maneras que los jóvenes pueden levantar dinero, ¿verdad? Le hablan a la familia, le piden al tío, no sé, a su pastor, a su grupo, les ofrece lavarles el carro. Hay muchas cosas que pueden hacer, ¿verdad? Pero de cualquier manera, contáctenos si esto fuera un problema y estamos a sus órdenes. Como le digo, este ministerio de oración, vivimos, existimos, J-Hub o HOP, la casa de justicia de oración, para orar que la justicia de Dios sea implementada aquí en la tierra y especialmente en su iglesia. ¿Y cuál es la justicia? La justicia no es, te meto a la cárcel y te azoto. La justicia es para aquellos que no conocen a Dios, necesitan la oportunidad de conocerlo. El enfermo necesita la oportunidad de saber que hay un Dios que lo ama, que hay un Dios que lo sana. Para aquel que está quizá al ponte del divorcio o qué sé yo, al borde de la desesperación, al borde del suicidio, saber que hay una esperanza y oramos por todo ello. Eres bienvenido a la casa de oración en ese mismo número. Puedes contactarnos, te podemos decir a qué horas y dónde es donde tenemos el ministerio de oración. Esto no interfiere con tu iglesia, no tengas miedo. No vamos a robar las ovejas de los pastores. No somos iglesia, aunque somos iglesia porque somos creyentes, pero somos ministerio de oración. Tenemos de hecho muchas personas que vienen, incluso pastores que vienen, toman su tiempo de oración y juntos levantamos una pared de intercesión por la ciudad, como Nehemías levantó aquella pared alrededor de Jerusalén. Estamos levantando una pared de intercesión por nuestra comunidad y nuestro país. Bueno, nos quedan 2 minutos. Queremos orar por usted, por sus peticiones. Quiero pedirle que ahí donde usted está, cierre sus ojos, ponga su corazón delante de Dios y dígale: Señor Jesús, venimos delante de ti, Señor, primero a pedirte perdón por mis pecados. Perdóname, Señor. Perdóname por todo lo que te he ofendido. Perdóname por lo que no he hecho. Perdóname porque no he sido obediente. Perdóname a mí y a mi familia. Ahora, Señor, te pedimos por cada uno de nuestros amigos que nos están escuchando. Te pedimos que tú tomes cuidado de sus vidas, de sus familias, de sus finanzas, de su trabajo, de sus relaciones interpersonales. Te pedimos por las familias, que haya amor, que haya gozo. No más divorcios, Señor, sino que tú, por tu Santo Espíritu, reconcilies el corazón de las parejas. Y, Señor, aquellos que viven juntos y no se han casado, que se casen para que tengan su vida recta delante tuya. Pedimos por los jóvenes, por los niños. Muchos son víctimas de abusos, Señor. Los jóvenes también en drogas o todo eso, Señor. Pedimos que seas tú el que tome el cuidado de cada uno de ellos. Pedimos por los pastores, por las iglesias, que tu Santo Espíritu, Señor, los guíe y los dirija, para que ellos, Señor, a su vez enseñen al pueblo, den la palabra y vengamos a ser restaurados. Y Padre Santo, sobre todas las cosas, que el nombre de tu amado Hijo Jesucristo sea revelado a esta generación, a estos jóvenes, a estos niños. Oramos por ti, oramos por tu familia. Ánimo, porque la oración tiene poder. Y como siempre, su amiga Betty Stangelini, la casa de oración, estamos para servirles. Puedes contactarnos 915-881-4110. Los amamos. Germán, si quieres despedirte de nuestra audiencia, estamos por terminar en 3 segundos. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo y que pues, Dios me los bendiga grandemente a cada uno. Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana.